Buenos días, desterrados. Hoy vamos a volver con la lectura diaria. Estos dos últimos días no grabé porque fui al toquín de Niños del Cerro y el día siguiente tenía la voz así de que estaba fea. O sea, intenté grabar unos 5 minutos y no podía hablar sin que se me salieran de que gallos y gallos y gallos y gallos. Entonces, pues ahora voy a grabar ahorita este video en la mañana y en la noche también voy a grabar otro para que sea como una compensación, pues. Así que voy a continuar con la lectura de La culpa es de los tlaxcaltecas. Lo dejé a mitad del cuento, literal, o sea, en un verso. Entonces, pues si quieren estar al tanto, pues se regresan al otro video y luego vienen a este. Así que vamos a comenzar. ¿Sabes, Nachita, lo que yo estaba pensando esa mañana? ¿Y si me vi anoche cuando Pablo me besaba? Y tenía ganas de llorar. En ese momento me acordé de que cuando un hombre y una mujer se aman y no tienen hijos, están condenados a convertirse en uno solo. Así me lo decía mi otro padre, cuando yo le llevaba el agua y él miraba la puerta detrás de lo que dormíamos mi primo, marido y yo. Todo lo que mi otro padre me había dicho ahora se estaba haciendo verdad. Desde la almohada oí las palabras de Pablo y de Margarita, y no eran sino tonterías. Lo voy a ir a buscar, me dije. ¿Pero a dónde? Más tarde, cuando tú volviste a mi cuarto a preguntarme qué hacíamos de comida, me vino un pensamiento a la cabeza. ¡Al café de Tacuba! Y ni siquiera conocía ese café, Nachita. Solo lo había oído mentar. Nacha recordó a la señora como si la viera ahora, poniéndose su vestido blanco manchado de sangre, el mismo que traía en ese momento en la cocina. «Por Dios, Laura, no te pongas ese vestido», le dijo su suegra, pero ella no hizo caso. Para esconder las manchas, se puso un suéter blanco encima, se lo abotonó hasta el cuello y se fue a la calle sin decir adiós. Después vino lo peor. No, lo peor no. Lo peor iba a venir ahora en la cocina, si la señora Margarita se llegaba a despertar. En el café de Tacuba no había nadie. Es muy triste ese lugar, Nachita. Se me acercó un camarero. ¿Qué le sirvo? Yo no quería nada, pero tuve que pedir algo. Una cocada. Mi primo y yo comíamos cocos de chiquitos. En el café un reloj marcaba el tiempo. En todas las ciudades hay relojes que marcan el tiempo. Se debe estar gastando a pasitos. Cuando ya no quede sino una capa transparente, llegará él, y las dos rayas dibujadas se volverán una sola, y yo habitaré la alcoba más preciosa de su pecho. Así me decía mientras comía la cocada. ¿Qué horas son?, le pregunté al camarero. Las 12, señorita. A la 1 llega Pablo, me dije. Si le digo a un taxi que me lleve por el periférico, puedo esperar todavía un rato. Pero no esperé, y me salí a la calle. El sol estaba plateado, el pensamiento se me hizo un polvo brillante, y no hubo presente, pasado ni futuro. En la acera estaba mi primo, se me puso delante. Tenía los ojos tristes, me miró luego de un rato. ¿Qué haces?, me preguntó con su voz profunda. Te estaba esperando. Se quedó quieto como las panteras. Le vi el pelo negro y la herida roja en el hombro. ¿No tenías miedo de estar aquí solita? Las piedras y los gritos volvieron a zumbar alrededor nuestro, y yo sentí que algo ardía a mis espaldas. No mires, me dijo. Puso una rodilla en tierra y con los dedos apagó mi vestido, que empezaba a arder. Le vi los ojos muy afligidos. ¡Sácame de aquí!, le grité con todas mis fuerzas, porque me acordé que estaba enfrente a la casa de mi papá, que la casa estaba ardiendo, y que atrás de mí estaban mis padres y mis hermanitos muertos. Todo lo veía retratado en sus ojos, mientras él estaba con la rodilla hincada en tierra apagando mi vestido. Me dejé caer sobre él, que me recibió en sus brazos. Con su mano caliente me tapó los ojos. Este es el final del hombre, le dije con los ojos bajo su mano. No lo veas. Me guardó contra su corazón. Yo lo oí sonar como rueda el trueno sobre las montañas.
¿Cuánto faltaría para que el tiempo se acabara y yo pudiera oírlo siempre? Mis lágrimas refrescaron su mano que ardía en el incendio de la ciudad. Los alaridos y las piedras nos cercaban, pero yo estaba a salvo bajo su pecho. «Duerme conmigo», me dijo en voz muy baja. «¿Me viste anoche?», le pregunté. «Te vi». Nos dormimos en la luz de la mañana, en el calor del incendio. Cuando recordamos, se levantó y agarró su escudo. «Escóndete hasta el amanecer, yo vendré por ti». Se fue corriendo ligero sobre sus piernas desnudas, y yo me escapé otra vez, Nachita, porque sola tuve miedo. «Señorita, ¿se siente mal?». Una voz igual a la de Pablo se me acercó a media calle. «¡Insolente! ¡Déjeme tranquila!». Tomé un taxi que me trajo a la casa por el periférico y llegué. Nacha recordó su llegada. Ella misma le había abierto la puerta, y ella fue la que le dio la noticia. Josefina bajó después, desbarrancándose por las escaleras. «Señora, el señor y la señora Margarita están en la policía». Laura se le quedó mirando asombrada, muda. «¿Dónde anduvo, señora?». «Fui al café de Tacuba». «Pero eso fue hace 2 días». Josefina traía el últimas noticias. Leyó en voz alta. «La señora Aldama continúa desaparecida. Se cree que el siniestro individuo de aspecto indígena que la siguió donde Cuitzeo sea un sádico. La policía investiga en los estados de Michoacán y Guanajuato». La señora Laurita arrebató el periódico de las manos de Josefina y lo desgarró con ira. Luego se fue a su cuarto. Nacha y Josefina la siguieron. Era mejor no dejarla sola. La vieron echarse en su cama y soñar con los ojos muy abiertos. Las dos tuvieron el mismo pensamiento, y así se lo dijeron después en la cocina. «Para mí, la señora Laurita anda enamorada». Cuando el señor llegó, ellas estaban todavía en el cuarto de su patrona. «¡Laura!», gritó. Se precipitó a la cama y tomó a su mujer en sus brazos. «¡Alma de mi alma!», sollozó el señor. La señora Laurita pareció enternecida unos segundos. «Señor», gritó Josefina, «el vestido de la señora está bien chamuscado». Nacha miró desaprobándola. El señor revisó el vestido y las piernas de la señora. «Es verdad. También las suelas de sus zapatos están ardidas. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Dónde estuviste?». «En el café de Tacuba», contestó la señora muy tranquila. La señora Margarita se torció las manos y se acercó a su nuera. «Ya sabemos que anteayer estuviste allí y comiste una cocada. ¿Y luego?». «Luego tomé un taxi y me vine para acá por el periférico». Nacha bajó los ojos. Josefina abrió la boca como para decir algo, y la señora Margarita se mordió los labios. Pablo, en cambio, agarró a su mujer por los hombros y la sacudió con fuerza. «¡Déjate de hacer la idiota! ¿En dónde estuviste 2 días? ¿Por qué traes el vestido quemado?». «¿Quemado? Si él lo apagó», dejó escapar la señora Laura. «¿Él? ¿El indio asqueroso?». Pablo la volvió a zarandear con ira. «Me lo encontré a la salida del café de Tacuba», sollozó la señora muerta de miedo. «Nunca pensé que fueras tan baja», dijo el señor y la aventó sobre la cama. «Dinos quién es», preguntó la suegra suavizando la voz. «¿Verdad, Nachita, que no podía decirles que era mi marido?», preguntó Laura pidiendo la aprobación de la cocinera. Nacha aplaudió la discreción de su patrona y recordó que aquel mediodía ella, apenada por la situación de su ama, había opinado: «Tal vez el indio de Cuitzeo es un brujo». Pero la señora Margarita se había vuelto a ella con ojos fulgurantes para contestarle casi a gritos: «¿Un brujo? Dirás un asesino». Después, en muchos días, no dejaron salir a la señora Laurita. El señor ordenó que se vigilaran las puertas y ventanas de la casa. Ellas, las sirvientas, entraban continuamente al cuarto de la señora para echarle un vistazo. Nacha se negó siempre a exteriorizar su opinión sobre el caso o a decir las anomalías que sorprendía. Pero, ¿quién podía callar a Josefina? «Señor, al amanecer el indio estaba otra vez junto a la ventana», anunció al llevar la bandeja con el desayuno. El señor se precipitó a la ventana y encontró otra vez la huella de sangre fresca. La señora se puso a llorar. «Pobrecito, pobrecito»,
dijo entre sollozos. Fue esa tarde cuando el señor llegó con un médico. Después el doctor volvió a todos los atardeceres. Me preguntaba por mi infancia, por mi padre y por mi madre. Pero yo, Nachita, no sabía de cuál infancia, ni de cuál padre, ni de cuál madre quería saber. Por eso le platicaba de la conquista de México. Tú me entiendes, ¿verdad?, preguntó Laura con los ojos puestos sobre las cacerolas amarillas. Sí, señora. Y Nachita nerviosa escrutó el jardín a través de los vidrios de la ventana. La noche apenas si dejaba ver entre sus sombras. Recordó la cara desganada del señor frente a su cena y la mirada acongojada de su madre. Mamá, Laura le pidió al doctor la historia de Bernal Díaz del Castillo. Dice que eso es lo único que le interesa. La señora Margarita había dejado caer el tenedor. Pobre hijo mío, tu mujer está loca. No habla sino de la caída de la gran Tenochtitlán, agregó el señor Pablo con aire sombrío. 2 días después, el médico, la señora Margarita y el señor Pablo decidieron que la depresión de Laura aumentaba con el encierro. Debía tomar contacto con el mundo y enfrentarse con sus responsabilidades. Desde ese día, el señor mandaba el automóvil para que su mujer saliera a dar paseitos por el bosque de Chapultepec. La señora salía acompañada de su suegra, y el chofer tenía órdenes de vigilarlas estrechamente. Solo que el aire de los eucaliptos no la mejoraba, pues apenas volvía a su casa, la señora Laurita se encerraba en su cuarto para leer La conquista de México de Bernal Díaz. Una mañana, la señora Margarita regresó del bosque de Chapultepec, sola y desamparada. ¡Se escapó la loca!, gritó con voz estentórea al entrar a la casa. Fíjate, Nacha, me senté en la misma banquita de siempre y me dije, no me lo perdona. Un hombre puede perdonar 1, 2, 3, 4 traiciones, pero la traición permanente, no. Este pensamiento me dejó muy triste. Hacía calor y Margarita se compró un helado de vainilla. Yo no quise. Entonces ella se metió al automóvil a comerlo. Me fijé que estaba tan aburrida de mí como yo de ella. A mí no me gusta que me vigilen, y traté de ver otras cosas para no verla comiendo su barquillo y mirándome. Vi el heno gris que colgaba de los ahuehuetes, y no sé por qué la mañana se volvió tan triste como esos árboles. Ellos y yo hemos visto las mismas catástrofes, me dije. Por la calzada vacía se paseaban las horas solas. Como las horas estaba yo, sola en una calzada vacía. Mi marido había contemplado por la ventana mi traición permanente y me había abandonado en esa calzada hecha de cosas que no existían. Recordé el olor de las hojas de maíz y el rumor sosegado de sus pasos. Así caminaba, con el ritmo de las hojas secas cuando el viento de febrero las llevaba sobre las piedras. Antes no necesitaba volver la cabeza para saber que él estaba ahí mirándome las espaldas. Andaba en esos tristes pensamientos cuando oí correr al sol y las hojas secas empezaron a cambiar de sitio. Su respiración se acercó a mis espaldas, luego se puso frente a mí. Vi sus pies desnudos delante de los míos. Tenía un arañazo en la rodilla. Levanté los ojos y me hallé bajo los suyos. Nos quedamos mucho rato sin hablar. Por respeto, yo esperaba sus palabras. ¿Qué te haces?, me dijo. Vi que no se movía y que parecía más triste que antes. Te estaba esperando, contesté. Ya va a llegar el último día. Me pareció que su voz salía del fondo de los tiempos. Del hombro le seguía brotando sangre. Me llené de vergüenza, bajé los ojos, abrí mi bolso y saqué un pañuelito para limpiarle el pecho. Luego lo volví a guardar. Él siguió quieto observándome. Vamos a la salida de Tacuba. Hay muchas traiciones. Me agarró de la mano y nos fuimos caminando entre la gente, que gritaba y se quejaba. Había muchos muertos que flotaban en el agua de los canales. Había mujeres sentadas en la hierba mirándolos flotar. De todas partes surgía la pestilencia, y los niños lloraban corriendo de un lado para otro, perdidos de sus padres. Yo miraba todo sin querer verlo. Las canoas despedazadas no llevaban a nadie, solo daban tristeza. El marido me sentó debajo de un árbol roto, puso una rodilla en tierra
y miró alerta lo que sucedía a nuestro alrededor. Él no tenía miedo. Después me miró a mí. Ya sé que eres traidora y que me tienes buena voluntad. Lo bueno crece junto con lo malo. Los gritos de los niños apenas me dejaban oírlo. Venían de lejos, pero eran tan fuertes que rompían la luz del día. Parecía que era la última vez que iban a llorar. Son las criaturas, me dijo. Este es el final del hombre. Repetí, porque no se me ocurría otro pensamiento. Él me puso las manos sobre los oídos y luego me guardó contra su pecho. Traidora te conocí, y así te quise. Naciste sin suerte, le dije. Me abracé a él. Mi primo marido cerró los ojos para no dejar correr las lágrimas. Nos acostamos sobre las ramas rotas del pirú. Hasta allí nos llegaron los gritos de los guerreros, las piedras y los llantos de los niños. El tiempo se está acabando, suspiró mi marido. Por una grieta se escapaban las mujeres que no querían morir junto con la fecha. Las filas de hombres caían una después de la otra, en cadena como si estuvieran cogidos de la mano, y el mismo golpe los derribara a todos. Algunos daban un alarido tan fuerte que quedaba resonando mucho rato después de su muerte. Faltaba poco para que nos fuéramos para siempre en uno solo, cuando mi primo se levantó, me juntó ramas y me hizo una cuevita. Aquí me esperas. Me miró y se fue a combatir con la esperanza de evitar la derrota. Yo me quedé acurrucada. No quise ver a las gentes que huían, para no tener la tentación, ni tampoco quise ver a los muertos que flotaban en el agua para no llorar. Me puse a contar los frutitos que colgaban de las ramas cortadas. Estaban secos, y cuando los tocaba con los dedos, la cáscara roja se les caía. No sé por qué me parecieron de mal agüero, y preferí mirar al cielo, que luego empezó a oscurecerse. Primero se puso pardo, luego empezó a coger el color de los ahogados de los canales. Me quedé recordando los colores de otras tardes, pero la tarde siguió amoratándose, hinchándose, como si de pronto fuera a reventar, y supe que se había acabado el tiempo. Si mi primo no volvía, ¿qué sería de mí? Tal vez ya estaba muerto en el combate. No me importó su suerte, y me salí de allí a toda carrera perseguida por el miedo. Cuando llegué y me busqué, no tuve tiempo de acabar mi pensamiento, porque me hallé en el anochecer de la Ciudad de México. Margarita ya se debe haber acabado su helado de vainilla, y Pablo debe de estar muy enojado. Un taxi me trajo por el periférico, y ¿sabes, Nachita? Los periféricos eran los canales infestados de cadáveres. Por eso llegué tan triste. Ahora, Nachita, no le cuentes al señor que me pasé la tarde con mi marido. Nachita se acomodó los brazos sobre la falda lila. El señor Pablo hace ya 10 días que se fue a Acapulco. Se quedó muy flaco con las semanas que duró la investigación, explicó Nachita satisfecha. Laura la miró sin sorpresa y suspiró con alivio. La que está arriba es la señora Margarita, agregó Nacha volviendo los ojos hacia el techo de la cocina. Laura se abrazó las rodillas y miró por los cristales de la ventana a las rosas borradas por las sombras nocturnas y a las ventanas vecinas que empezaban a apagarse. Nachita se sirvió sal sobre el dorso de la mano y la comió golosa. ¡Cuánto coyote! Andaba muy alborotada la coyotada, dijo con la voz llena de sal. Laura se quedó escuchando unos instantes. Malditos animales, los hubieras visto hoy en la tarde, dijo. Con tal de que no estorben el paso del señor, o que le equivoquen el camino, comentó Nacha con miedo. Si nunca los temió, ¿por qué había de temerlos esta noche?, preguntó Laura molesta. Nacha se aproximó a su patrona para estrechar la intimidad súbita que se había establecido entre ellas. Son más canijos que los tlaxcaltecas, le dijo en voz muy baja. Las dos mujeres se quedaron quietas, Nacha devorando poco a poco otro puñito de sal, Laura escuchando preocupada los aullidos de los coyotes que llenaban la noche. Fue Nacha la que lo vio llegar y le abrió la ventana. «Señora, ya llegó por usted», le susurró en una voz tan baja que solo Laura pudo oírla. Después, cuando ya Laura se había ido para siempre con él, Nachita limpió la sangre de la ventana
y espantó a los coyotes que entraron en su siglo que acababa de gastarse en ese instante. Nacha miró con sus ojos viejísimos para ver si todo estaba en orden. Lavó la taza de café, tiró al bote de la basura las colillas manchadas de rojo de labios, guardó la cafetera en la alacena y apagó la luz. Yo digo que la señora Laurita no era de este tiempo, ni para el señor, dijo en la mañana cuando le llevó el desayuno a la señora Margarita. Ya no me hallo en casa de los Aldama. Voy a buscarme otro destino, le confió a Josefina. Y en un descuido de la recamarera, Nacha se fue hasta sin cobrar su sueldo.